Finish. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en vivo desde Medimás. Ya tenemos dos pacientitos que nos están viendo, ahora 4. Y muchos saludos para la doctora Priscalina Duarte. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Ok, pues primeramente me presento. Mi nombre es Ángel Morales, soy médico internista y soy especialista en cardiología. Si ven, todas estas marcas son por todos los lentes y las mascarillas que tenemos que estar utilizando ahorita como medida de protección ante la pandemia del COVID-19. Pues entonces ese es el punto realmente a tratar. Vamos a hablar un poco a dar información sobre lo que el COVID-19 y la asociación con las enfermedades crónicas. Y este es nuestro tema el día de hoy. Vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas y la hipertensión arterial, que es una de las partes de las enfermedades crónicas. Pero vamos a dar un poquito de más tiempo para que se vayan conectando más personas. Dice Lucho Pachuco Escobedo, saludos, muchas gracias Lucho, gracias por estar aquí pues viéndonos a nosotros. Nuestro único objetivo es llevar información a las personas y para que de esta manera pues sea utilizada y aprovechada. Vamos a hablar el día de hoy sobre las enfermedades crónicas y la asociación con la enfermedad del COVID-19, que es lo que nos está afectando en la actualidad. Entonces, pero primeramente vamos a definir qué es las enfermedades crónicas, qué es lo que ustedes consideran que son enfermedades crónicas. Dicho de una manera así como coloquial, podemos decir que las enfermedades crónicas son todas aquellas enfermedades que no tienen cura, pero que sí se pueden tratar. Es decir, si el paciente recibe tratamiento farmacológico, pueden estar controladas estas enfermedades y evidentemente se va a asociar a diferentes factores de riesgo. Las enfermedades crónicas por sí representan un alto grado de mortalidad y representan cerca del 80% de todas las muertes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Dice que 17,1 millón de las muertes en el 2018 fueron por enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial, seguido aparte de eso del cáncer con 8,8 millones y las enfermedades respiratorias con 1,4 millones y la diabetes 1,6 millones. Entonces, ¿a quién le suenan esas enfermedades? ¿En qué pacientes aparecen esas enfermedades? ¿En qué grupo de edades aparecen esas edades? Pues bien sabemos de que a mayor edad, mayor riesgo de padecer dichas enfermedades, pero como siempre les digo a mis pacientes, las enfermedades no aparecen porque sí, es por una suma de factores que se van desarrollando. Por ejemplo, la hipertensión, yo digo así, siempre hay 3 hermanitas: hipertensión, diabetes y dislipidemia. ¿Cuál aparece primero? Eso depende, pues, pero de que una ala a la otra, una ala a la otra. ¿Cuál es más grave? Bueno, eso lo dejo a criterio propio, pero tanto la hipertensión como la diabetes causan millones de muertes a nivel mundial. Entonces, la pregunta que surge a partir de este hecho es: ¿acaso esos pacientes no siguen estando ahí? ¿Exista o no exista la pandemia por COVID? Pues sí, todavía esos pacientes están ahí. Y es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención, porque si nosotros descuidamos la atención de esos pacientes con enfermedades crónicas, se nos van a disparar aún más la mortalidad, no solamente propiamente por el COVID, sino por descompensaciones de las enfermedades crónicas. Así que el paciente con enfermedad crónica no debe descontinuar su tratamiento de base, pues. No sé si tenemos alguna pregunta hasta este momento, le agradecería alguna pregunta y yo con todo el gusto se la vamos a ir contestando. Bueno, ya sabemos que el riesgo de mayor mortalidad, mayor riesgo de la aparición de enfermedades cardiovasculares y se asocia en edades mayores de 60 años. Así como estas enfermedades son en orden de aparición: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares como aquellos pacientes que sufrieron un síndrome coronario y que sobreviven al mismo. La obesidad, ahí vamos a hablar un poquito sobre lo de la obesidad. Miren estos cachetitos, pues vamos. La obesidad, de hecho, se considera actualmente ya una enfermedad en alguna literatura, otra la considera un síndrome, porque a partir de ella parten otras enfermedades. Por ejemplo, la obesidad se asocia en gran manera con hipertensión, con diabetes y con dislipidemia.
hígado graso secundario. Así como estoy gordo por fuera, yo también estoy gordito por dentro. Entonces, todas esas enfermedades que se van asociando y que se van ligando, si el paciente sufre una infección por este nuevo virus, tiene más riesgo de mortalidad en comparación con un paciente con enfermedades crónicas. Pues, más aún si esas enfermedades crónicas no están controladas. Es decir, si su glucosa está por los cielos, si su presión arterial está arriba de 140/90, que la hipertensión arterial está controlada. Eso depende mucho de la edad del paciente. Por ejemplo, las metas en los pacientes menores de 65 años son presiones menores de 140/90. En los pacientes de más de 65 años podemos ser un poquito más flexibles, puesto que como parte del envejecimiento normal, las arterias van perdiendo elasticidad. No es lo mismo un paciente de 30 años, 35 años, que cuando vamos a hablar de un paciente de 70 y pico de años. Evidentemente hay cambios fisiológicos en este paciente que conlleva a que tenga mayor riesgo de hipertensión y que sus metas también puedan ser un poco no tan agresivas, porque si somos tan agresivos con esos pacientes podemos poner en riesgo la perfusión cerebral, la cantidad de sangre que llega a su cerebro. Otra de las cosas que también menciono es el hecho de que la hipertensión arterial se debe valorar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer de 50 kilos con una presión de 160, esa presión es, una tallita de 1,50, 50 kilos y 160 de presión, eso estaría acorde a su talla y peso. Sin embargo, una persona de mi contextura, presiones por 90, 60 o inferiores estarían bajas. Entonces, las presiones también se deben de valorar de acuerdo al contexto clínico y analizar al paciente de forma integral. Así que las enfermedades crónicas fundamentales están la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es otra de las enfermedades crónicas, y el asma bronquial, enfermedades hepáticas. Los pacientes portadores de hepatopatía crónica son también pacientes de alto riesgo. Pues podemos clasificar las enfermedades crónicas como transmisibles y aquellas no transmisibles. Por ejemplo, las no transmisibles, la hipertensión y la diabetes. Yo, si soy hipertenso y diabético, no se lo voy a pasar a otra persona. De acuerdo, yo desarrollaría hipertensión o diabetes por la suma de factores. O sea, edad, género, problemas de peso u obesidad, sedentarismo. Evidentemente, un paciente cuyo tiene factores de riesgo familiares, mamá o papá hipertenso o diabético, podrán tener un mayor riesgo de desencadenar estas enfermedades. Sin embargo, no tiene tanto peso como los factores propios. O sea, yo soy responsable de desarrollarla o no, dependiendo de mi conducta y de mis hábitos, tanto en la cantidad de ejercicio que hago como en el tipo de alimentación que yo vivo, que yo tomo. Yo como. Así que podemos decir que cerca del 80% de las muertes prematuras se deben a estas enfermedades crónicas a nivel mundial, no en el contexto de la pandemia. Estoy hablando incluso desde antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el análisis? Ya ahora sí, entrando en el contexto de la pandemia. Bueno, se hizo un metaanálisis, que es un estudio con un corte bastante importante, una población de 1.527 personas con COVID positivo, y se examinó la prevalencia de estas enfermedades crónicas en los pacientes que ingresaron a la UCI. Entonces se vieron que el 17.1% de los pacientes que ingresan a la UCI eran hipertensos, 16.4% tenían enfermedades cardiovasculares asociadas, como por ejemplo el infarto. La diabetes se encontraba en el 9.7%, y fue la enfermedad renal crónica, la enfermedad crónica que más ingresó a la terapia intensiva. Fueron el 44% de los pacientes que eran portadores de enfermedades renales crónicas y que estaban en terapias de hemodiálisis ingresaron. Ojo con esto, estos pacientes tienen que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque es la hipertensión una causa de enfermedad renal crónica. La diabetes una causa de enfermedad crónica. Entonces, el paciente que tiene enfermedad renal crónica
tiene asociada también los otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes o dislipidemia, y eso lo hace un paciente vulnerable si contrae la infección por COVID-19. Y de este 44% falleció el 24%. En ese mismo estudio también se analizó el riesgo que tenía la población médica que atendían a esos pacientes. O sea, los pacientes eran atendidos de forma rutinaria. Entonces, el médico y la enfermera que estaba en contacto con estos pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de hemodiálisis, estos estaban acostumbrados a ver a pacientes hipervolémicos con unas placas horrorosas, con unas radiografías donde se miraban infiltrados porque estaba congestivo. Y entonces muchas veces al inicio de la infección consideraron que eso era normal, y eso aumentó mucho el número de médicos o de personal médico que se infectaron por COVID-19, según refleja este estudio. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en todo esto? Se debe de identificar a la población de mayor riesgo y a través de eso tener mayor cuidado, pues. Dice que no se escucha y después dice yo escucho muy bien. Entonces, Cristian, tal vez le subís un poquito ahí a tu volumen y tal vez es un problema meramente pues de tu equipo. Gracias, Joseph, ahí por aclararnos que usted está escuchando muy bien, y le agradezco que esté tomando un tiempito ahí para escucharme hablar. Entonces, vamos a hablar entonces ya entrando más en lleno en cuanto a la infección del COVID. El COVID-19 o SARS-CoV-2 es una enfermedad de nueva aparición. Sin embargo, los coronavirus ya eran conocidos. Ya había habido brotes de coronavirus en otros años. Sin embargo, este nos asustó porque nos agarró desprevenidos, de una forma inicial desprevenido. No, en Nicaragua no, porque dio tiempo suficiente para poder tener las medidas de prevención. Pero los estudios actuales que se están analizando, porque seguimos aprendiendo a diario, o sea, la medicina es así, uno tiene que estarse actualizando todos los días, porque hoy sacan un artículo que dice que esto es lo mejor y que esto es correcto, y después sacan otro artículo que dicen que no, que ese artículo no sirve, que este artículo no sirve para nada. Entonces uno tiene que ser autocrítico y saber de dónde lee también, y saber cuál es la fuente de información que uno debe tomar. Entre los síntomas del COVID-19, los más frecuentes van a ser la tos, la fiebre y el cansancio. Seguido, evidentemente, la congestión nasal, la secreción nasal, el dolor de garganta, dolor de cabeza. Puede haber enfermedades gastrointestinales como diarrea. Puede sentirse el paciente asténico, que es fatiga muscular. No confundamos disnea. Disnea es la sed de aire, mientras que en este caso el paciente se siente débil, sin fuerza, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y puede presentar dificultad para respirar, que este ya es un dato de mal pronóstico, pues, y que debe obligar a la asistencia al paciente a una unidad de atención. Pero los síntomas primordiales o los más comunes van a ser la tos, la fiebre y el cansancio. Ojo con esto, no todos los síntomas se van a presentar. Cada paciente puede presentar diferentes síntomas, pero los más comunes van a ser la fiebre, el dolor de cabeza y el cansancio. Y cuando vos hablas con los pacientes, hay pacientes que te dicen: mire, doctor, a mí nunca me dio tos, jamás me dio tos. Bueno, eso depende también de la manera en que te lo tratas. Como toda enfermedad, si vos te la tratás con tiempo, si la tratás de manera adecuada, evidentemente evitas complicaciones que si lo haces, lo dejas pasar a la evolución espontánea de la enfermedad. Lógico. Por ejemplo, nosotros acá en el hospital, en epidemiología, cuando estábamos atendiendo a los pacientes, nos llevaban un control de la temperatura en la mañana y en la tarde. Teníamos que estar reportando, y ojo al Cristo, cualquier síntoma. Si tenía síntomas, entonces se te hacen los exámenes y se te da tu tratamiento, pues, en caso de que pudiera ser sospechoso. Lastimosamente, pues ya sabemos que no estamos utilizando la prueba, no tenemos la prueba a disposición, pero todo diagnóstico fundamentalmente es clínico. O sea, a mi juicio, todo diagnóstico tiene que ser basado, primero, la clínica del paciente; segundo, apoyado por exámenes de laboratorio; y apoyado por exámenes de imágenes de ser necesario. Pero la clínica siempre es la que va a mandar.
Si tenés estos sintomatología, entonces ojo al grito, ojo, pestaña y cejas, porque mientras más rápido acudas a tomar tratamiento, menor riesgo de complicaciones, más aún si sos portadores de estas enfermedades crónicas, que es el tema del día de hoy. Entonces yo creo que queda aclarado ese punto. No todos los pacientes presentan toda la sintomatología. Gracias a Dios, los pacientes que presentan enfermedad por COVID son leves el 81%. ¿Te imaginas? Y moderado el 14%. Y aquellos pacientes que ingresan a la UCI solamente son el 5%. Gracias a Dios, si fuera todo lo contrario, esto fuera una hecatombe y fuera una catástrofe, que de hecho ha sido una catástrofe a nivel mundial, porque ha colapsado los sistemas de salud más preparados a nivel del mundo. Entonces, siempre la información es nuestra principal arma. Informar a la población, que la gente esté bien enterada de cuáles son los síntomas, eso es vital, de cuáles son las precauciones que debe de tomar, que yo creo que actualmente es el único tratamiento que existe. Lo mejor es evitar contagiarse. Evitar contagiarse es lo que mejor se puede hacer, ya que no hay ningún tratamiento actual ni preventivo, y los tratamientos que tenemos pues nos ayudan a mejorar los síntomas y a ayudar a nuestro cuerpo a que este mismo se vaya recuperando. Queremos evitar que venga marejada de gente con infecciones por COVID. Entonces, recapitulo, los pacientes que tienen enfermedad por COVID, gracias a Dios solamente el 81%, en su gran mayoría son leves, el 14% tienen manifestaciones moderadas, y los que van a requerir ingreso a UCI solamente van a ser el 5%. Bueno, yo conocí, dice Bayardo Carter, yo conocí gente sana que fallecieron. ¿Por qué pasó eso? A ver, hermanito, cada caso es individual. La verdad, uno puede hablar en retrospectiva. No sé los pros, los contras, los pormenores de cada caso. Lo que sí pudo haber pasado muchas cosas, y entonces eso sería solamente suponer. Habría que determinar cada caso de forma individual. Lo que sí quiero dejar claro son que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que ya mencioné, las principales, las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades renales crónicas, y que están descompensados, tendrán mayor riesgo de mortalidad que si lo comparamos con un paciente que es joven y que no tiene enfermedades cardiovasculares. Pero en el transcurso de la plática también vamos a ver que estos pacientes jóvenes tampoco están libres de riesgo. Entonces tampoco creamos que eso, no, como yo estoy joven y como yo todavía soy treintón, no soy hipertenso, no soy diabético, mi colesterol está muy bueno, no me va a pasar nada si me da COVID. Eso es un total error, porque si te infectas por COVID, a mi juicio, y lo digo yo como Ángel Morales, es como tirar una moneda al aire. Mira, 50%, 50%. No sabes cómo vas a evolucionar. Podés evolucionar de forma leve, como podés evolucionar de forma grave, porque también hay enfermedades que están latentes, que quizás eran desconocidas. Por ejemplo, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen mujeres con enfermedades que pueden estar ahí como escondidas, esperando que tu sistema inmunológico se deprima para activarse. Entonces puede estar activa una vez de que el paciente se contagia con COVID. Así de que no creamos que porque soy joven pues no me va a pasar nada. No sé si hay otra pregunta, doctor. Muy buen tema. Gracias por sus conocimientos, Cristian Morales. Muchísimas gracias, mi hermanito. Se te agradece ahí tu comentario. Esto lo estamos haciendo por todos, pues. Como te digo, es parte de nuestro deber como médico brindar la información adecuada a la población. Y entonces no estoy haciendo nada más que cumplir con mi deber. La gran mayoría de los estudios que se han realizado hasta el momento, principalmente en China, porque es lo que han salido en China, y los europeos como los españoles, sugieren una potente asociación del COVID con las manifestaciones severas en aquellos pacientes crónicos con enfermedades descontroladas. El daño miocárdico y la insuficiencia cardíaca, ya sea o en combinación con insuficiencia respiratoria, representa hasta un 40% de la mortalidad en los pacientes graves. Es decir, los pacientes graves pueden presentar aparentemente infarto miocárdico o insuficiencia cardíaca. Esa es una pregunta que también vamos a tratar de responder. Entonces, primero tenemos que entender de que cómo se da la entrada de la infección del virus a nuestro organismo.
El virus entra por las vías respiratorias, como todos muy bien lo saben. Actualmente ya nadie puede decir de que por falta de información que se va a contagiar por COVID. Y a término personal te digo de que cerca del 90% de las personas que se infectan por COVID ni siquiera se dan cuenta cuándo, en qué momento, dónde o cómo. Hay personas que dicen, yo estoy en cuarentena, yo no salgo, yo ahí ando obsesivo echándome alcohol por todos lados, uso mascarilla, yo no sé cómo salí yo pegado. Bueno, hay incluso casos reportados de pacientes que vivían en unidades de atención de asilo de ancianos, donde el anciano no sale, pero hay personas que sí salen afuera. Entonces, esos pacientes son portadores o portadores asintomáticos también. Hay gente que tienen el COVID, pero no manifiesta ninguna sintomatología. O la sintomatología es tan leve que no se da ni cuenta siquiera que está infectado, pero sí es un transmisor. Y entonces, por eso es que el uso de mascarilla es no solamente un deber, es también forma de respeto a la demás gente que está a tu lado. ¿Me entendés? Porque también tenés que respetar la salud de esa población, de esa persona que está a tu lado y tratar de mantener la sana distancia. La distancia por lo menos de 1,5 metros como mínimo, a veces hasta 2 metros, porque ahí es donde llega la gotícula una vez que el paciente estornuda o tose. También hay otros estudios en los que dice que incluso el hablar puede salir los virus y llegar a afectar. Así que el uso de mascarilla debería ser, a mi juicio, obligatorio y debería ser considerado como un respeto a las demás personas. Pero el COVID entra a nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias. Tres puertas de entrada, pues la mucosa del ojo, que no es una vía respiratoria, claro, la nariz y la boca. La mascarilla cubre la nariz y la boca. Y la mascarilla no es para andarse aquí, ni es para andarse aquí, ni para andarse aquí, ni para mal usarse. Debe hacerse un uso adecuado de la mascarilla, y no solamente la mascarilla, también de los demás métodos de protección como el aislamiento. Yo entiendo, tenés que trabajar, hay que ganarse la vida, o sea, aquí estoy yo trabajando, pero sí es importante que tomes las medidas necesarias para poder evitar que se siga propagando esta enfermedad, porque puede ser que se la transmitas a alguien que su sistema inmunológico esté deprimido, porque estas enfermedades crónicas deprimen el sistema inmunológico, y es ahí donde este bichito aprovecha, mira, y puede aumentar el riesgo de mortalidad. Dice Bayardo Carter, dice, nos da un aporte, es verdad, doctor, el 70% es asintomático. Dice también, doctor, es verdad que la nueva mutación del COVID es más infecciosa y menos letal. Esperemos en Dios, hermano. Aquí todos los días seguimos aprendiendo, como te digo, se siguen haciendo diferentes estudios. Vamos a ver, el tiempo lo va a decir. Dice que la vacuna más rápido que se sacó fue la última en 5 años. Se está queriendo sacar una vacuna, al menos en 1 año y medio o máximo 2 años. Así de que hay que verle siempre el lado positivo de las cosas. Gracias a Dios estamos en una época donde la tecnología está avanzada, y muestra de ello es que estamos dando esta transmisión, y por lo menos hay 23 personas que me están viendo en vivo, más los que me van a ver después de que esta transmisión termine. Así también hay laboratorios que están interconectados, hay información que yo puedo coger de una PC de otra PC estando en otro país, y todo eso agiliza el proceso de la búsqueda de una vacuna. Ahora, no entendamos la vacuna como una cura, la vacuna es preventiva a la infección. Todavía en la actualidad no hay tratamiento, no hay vacuna, ni hay tratamiento preventivo. ¿Me explico? El tratamiento que se da es para evitar las complicaciones que se van presentando en los pacientes que tienen manifestaciones graves. Entonces, una vez de que el virus entra a nuestro sistema inmunológico, a nuestro cuerpo, hay algo que se llama inmunidad tanto innata como adaptativa. Entre la innata, por decir algún ejemplo, son las que nacemos. Por ejemplo, la piel es una barrera de protección contra bacterias, hongos y bichos que nos colonizan y que también en parte nos ayudan. El pH del estómago o ácido del estómago también es otra manera de tratar de evitar que bacterias lleguen a nuestro estómago, o los cilios que tenemos en la nariz. Esos pelos que se nos salen de la nariz, que muchas veces es antiestético, tienen una función natural, y es barrer
el polvo que se nos pueda meter. Entonces esa es parte de la inmunidad innata con la que nosotros nacemos. Mientras que la adaptativa en esa toma más tiempo. En esa, por ejemplo, llega esta cosita, digamos por ejemplo que esta es una bacteria. Es el sistema de defensa, viene, la identifica, la degrada, la fagocita, es decir, se la come, la desbarata, la lleva donde los ganglios, se la presenta a los linfocitos y le dice, mira, aquí te presento esta bacteria, necesito que me crees anticuerpos contra esta bacteria para que la próxima vez que esta señora me invade el cuerpo, yo tenga defensa específica para esta bacteria. Entonces eso lleva más tiempo, pero todo eso está pasando en nuestro sistema inmune. Todo eso está pasando. Entonces hay métodos de defensa, por ejemplo, la fiebre hace que mueran muchas bacterias y que mueran muchos hongos porque nuestro cuerpo está batallando. Es una guerra entre nuestros métodos de defensa contra el virus o una bacteria que nos están afectando. Y así ese pleito hace que nosotros tengamos manifestaciones. Por ejemplo, la misma tos es un método de defensa de nuestro organismo para sacar algo que le es lesivo a nuestros pulmones. Al igual que la diarrea, puede ser que algo que me cayó mal, yo lo necesito sacar y arrastrar. Evidentemente, si ponemos como por ejemplo la diarrea te puede matar si te deshidratas. Entonces por eso es importante hidratarse más las otras cosas que causan la diarrea, como la irritación en el ano y todo eso. Pero bueno, no nos perdamos el enfoque. El coronavirus puede entrar a nuestras células porque se llama coronavirus porque en la parte de arriba tiene una especie, ustedes ya lo han visto, es conocida como una especie de corona, le dan una forma como corona, por eso le llaman coronavirus. Y a través de ellos se necesita un receptor donde se une a la célula. Y el principal, es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Se va a encontrar en diferentes órganos, como principalmente el corazón, los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Pero no solamente lo hace a través de la ECA2, sino que también lo hace a través de otras dos lectinas, que son la L-Zinc y la lectina tipo C de cecin, que también se encuentra en diferentes epitelios, como los epitelios bronquiales, no ciliadas, las vías respiratorias altas, los epitelios alveolares, las células endoteliales de los vasos. Es decir, están diseminados por todo el organismo. Eso podría explicar por qué las infecciones por coronavirus pueden afectar a diferentes órganos, no solamente a los pulmones. De hecho, lo que se va a dar es un proceso inflamatorio. ¿Cómo entra el COVID? El COVID vino, ya entró en nuestras vías respiratorias, pasó por nuestra faringe, laringe, a la tráquea, a los bronquios principales, llegó a los pulmones y llegó a los bronquiolos, que es la unidad, por decirlo así, son una especie de sáculos en los pulmones a través del cual llega la sangre y llega oxígeno y se da el intercambio gaseoso. Pero podemos dividirla en fases. La fase aguda, el receptor principal, ya mencioné, es el ECA2 y los receptores tipo C, que también está el DPP4, que es otro receptor. Esto hace que se dé una liberación de citoquina y quimiosinas. ¿Qué son estas señoras? Son como que, por ejemplo, los anticuerpos que le dijeran, hey, aquí hay una bacteria, vení, vengan más, ataquémosla y caigámosle y echémosle la vaca a esta. Entonces, llegan un pencazo del sistema inmune a atacar a ese agente lesivo, pero eso se han identificado las interleucinas, que son las quimiosinas, la 1B, la 1RA, la 2, la 4, la 5, la 6, la activación de las cascadas del complemento. Todo eso va a hacer que se genere lo que se llama tormenta citoquina, una tormenta de citoquina, una tormenta proinflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos del endotelio fundamentalmente. Y ahora las arterias, por ejemplo, el endotelio está en todos lados. O sea, no solamente hay endotelios en el corazón, en el cerebro, en los riñones. Entonces se sucede un proceso que se llama endotelitis.
Esto causa una producción de fibrina a partir del fibrinógeno, agregación de plaquetas y se da la trombosis micro y macrotrombosis, que es lo que se ha llamado como coagulación intersticial diseminada, que a su vez va a generar mayor liberación de citoquinas y quimiosinas. También va a haber un desequilibrio en la producción de la trombina, depósitos de fibrina, y esa fibrina se tiene que degradar. ¿Qué es la fibrina? Es una proteína que trata de formar procesos cicatrizales, pues. Esto crea la fibrinólisis pulmonar y permite que se dé el aumento del dímero D. A su vez, hay una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, hay un deterioro en el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos y eso crea un desequilibrio en la ventilación y la perfusión que conlleva la trombosis pulmonar microvascular. De hecho, los primeros análisis de los cuerpos de los pacientes fallecidos en Italia lo que demostró es que más que una infección por una neumonía como tal, lo que había era trombosis o formación de coágulos a nivel del pulmón, a nivel de la microvasculatura pulmonar. Y esto evidentemente conllevaba al paciente a un síndrome de estrés respiratorio agudo, que a su vez aumentaba la lactato deshidrogenasa, y al estar el sistema inmune deprimido permitía que bacterias existentes ya en nuestro organismo se sobreagregaran una infección causando una sepsis. La liberación de la hemoglobina del grupo Gen, que es la hemoglobina, es la que transporta el oxígeno. Entonces hay un desacoplamiento en los enlaces, entre la hemoglobina y el oxígeno, y esto crea una hipoxemia severa y elevación de la ferritina. Entonces esto a su vez aumentaba la proteína C reactiva. Entonces, si tenemos actualmente dímero D elevado, la lactato deshidrogenasa elevada y la proteína C reactiva elevada, ferritina elevada, eso conlleva a que nos está diciendo estas pruebas de laboratorio que hay un proceso inflamatorio severo en este paciente que tiene COVID. Y como lo que está sucediendo es un proceso inflamatorio a nivel de todo el cuerpo, hay un daño multisistémico, múltiples órganos, o sea, el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro se ve afectado también. Y evidentemente este paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Dice, doctor, me indica que la curva del COVID en agosto volverá a subir, ¿es cierto? Bueno, mira, ¿qué es lo que ha estado pasando? Lo que ha estado pasando y lo que se ve en los estudios es de que la gente en los buen nica se fresquea. O sea, después de que cuando ve, hay una elevación bastante alta y posteriormente empieza a disminuir la curva. Pero los pacientes o la gente, pues, dejamos de tomar las medidas de protección. La verdad es de que la realidad o nuestra normalidad ha cambiado y va a cambiar. Lo normal ahora, desde mi juicio personal, es utilizar la mascarilla, utilizar mis gafas, utilizar mi careta y mantener distancia entre las personas. Y no es que yo sea poco sociable, pero la verdad es la manera en la que yo me cuido y cuido a los míos, porque detrás de mí hay personas que me necesitan, o sea, está mi familia. Y los médicos o el personal de salud, no digamos médicos, personal de salud, desde la enfermera, desde la persona que está diciéndole buenos días en la entrada de este hospital, estamos más expuestos al contagio. Pero también digo yo, de que en la actualidad el mismo riesgo de ir al hospital me es como ir a comprar tortillas. Todo eso está diseminado por todos lados, hermano. Aquí no sabes, aquí lo mejor es desconfiar de todo el mundo y creer que todo el mundo tiene COVID y vos cuidarte, porque es el único tratamiento que tenés es evitar el contagio. Te felicito, estimado doctor Morales, un gran profesional. Maestro Maxwell Hooker, un gusto. R2 mío, para mí es un honor, doctor, leer esas palabras viniendo de usted. La verdad, una persona muy inteligente. Mi respeto, doctor. Bueno, hasta la fecha no hay evidencia clínica que respalde que haya beneficio o perjuicio de seguir utilizando los medicamentos IECA o ARA2, ya que estos medicamentos como el enalapril, el losartán o el captopril en algún momento crearon
una polémica de que si se podían utilizar porque lo que hacía era bloquear el receptor al cual se unía el COVID. Entonces, al estar bloqueado, permitía que más salieran a la superficie y se decía de que iba a ser más bien en deleterio si seguíamos utilizando. La verdad es que en la actualidad todas las sociedades médicas no recomiendan pues el retiro del tratamiento que mantiene el paciente hipertenso compensado. No ha demostrado en concreto que el uso de IECA o ARA2 sea perjudicial en los pacientes hipertensos. Y yo me pregunto, la epidemia de COVID, ¿acaso los pacientes no se siguen infartando? ¿Acaso no siguen estando los pacientes hipertensos o diabéticos que ya existían antes de la infección? Ahí siguen estando. Lo que pasa es de que no están llegando a los hospitales y ese es un gran problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que se vio en un estudio que hicieron en Hong Kong en el 2020? Todo lo que estoy hablando es del 2020, pues porque el COVID es una enfermedad demasiado reciente. Se valoró el tiempo de apertura de la arteria. O sea, vos sabés que cuando hay un infarto lo que pasa es de que se forma un coágulo que obstruye la arteria y de forma súbita deja de pasar sangre a un tejido en específico del corazón. Entonces eso pone en riesgo mortal al paciente y se debe de abrir rápido esa arteria porque tiempo es igual a miocardio muerto. Y eso te lo enseña desde que sos R1 de cardiología. Mientras más rápido reperfundas esa arteria, mejor le va a ir al paciente y menos tejido cardíaco va a ser dañado. Entonces, lo que te recomiendan es que en menos de entre 120 minutos o 90 minutos sea abierto ese vaso. En Hong Kong, antes del COVID, se abría en 82 minutos. O sea, estos chinitos son pilas puestas. 82 minutos eran el promedio para abrir esa arteria. ¿Y qué fue lo que pasó ahora en la pandemia? Cuando se hace el análisis de los pacientes que lograron llegar al hospital o que quisieron llegar al hospital infartados con elevación del segmento ST y que pasaron a cateterismo, el tiempo pasó de 82 minutos a 318 minutos. Y eso es severamente grave, porque eso significa de que el riesgo de que este paciente ya quede con mayor secuela de posterior al infarto o que incluso muera sea mucho mayor. Repito, mientras más rápido se abre la arteria, menos tejido cardíaco va a estar dañado. ¿Y qué dicen los españoles? Los españoles también les fue bastante mal con lo de la crisis del COVID, pero nosotros debemos de aprender de los errores. Porque esa es la única manera de crecer. No hay nadie que puede decir que lo sabe todo. Ni nadie puede decir que nunca ha fallado. Ni nadie puede decir que jamás ha cometido errores. Entonces, es de los errores cuando nosotros aprendemos. Entonces, en España, por ejemplo, el número de pacientes, el número de cateterismos que se realizaron durante la pandemia se redujo en un 40%. Y vuelvo y repito, no es que los pacientes no se estén infartando, lo que pasa es que los pacientes no están llegando al hospital potencialmente siendo esto algo grave. Entonces, en los hallazgos, en los estudios cardiovasculares, que es la parte que me corresponde a mí, no solo como internista, pues a mí me gusta mucho no solamente centrarme en el área de cardiología, porque yo creo que muchas veces cuando más te especializas, más te embruteces. Sin embargo, vos debes de seguir teniendo tus bases. Yo soy internista, entonces me gusta mucho, soy internista y soy cardiólogo y sigo siendo internista porque me gusta la medicina interna. Entonces, el electrocardiograma, por ejemplo, lo que se vio fue elevación del ST en los pacientes que tenían COVID grave. En el ecocardiograma, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes en los últimos estudios? Que el ventrículo derecho estaba dilatado, que tenían signos. Entonces, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo estaba disminuido, el ventrículo derecho estaba dilatado y había poca movilidad en las paredes, o sea, se estaba comportando como un infarto. Los pacientes con COVID grave se estaban infartando y aún así tuvieran o no tuvieran alteraciones previas cardiovasculares. En las angiografías había signos de obstrucciones y había elevaciones de la troponina y el dímero D por todo lo que anteriormente he mencionado, pues todo el proceso de alteraciones hemostáticos y procoagulantes que se ha evidenciado en el paciente que llega con COVID-19.
La resonancia magnética demostró que había edema intersticial miocárdico. Entonces, esto vio de que esto le hizo ver a los científicos, no, entonces esto no es un problema solamente pulmonar, aquí hay algo más de fondo, aquí hay un problema en la coagulación. Esta gente está haciendo microtrombos. Entonces, más que centrarnos en el proceso de una infección bacteriana pulmonar, hay que centrarnos en el proceso hematológico, en las alteraciones, alteraciones en la coagulación. Entonces, las lesiones cardíacas en los pacientes con COVID-19 podría deberse primeramente a una ruptura de una placa previamente existente. Podría ser también debido a las tormentas de citoquina, a la activación plaquetaria, a las lesiones hipóxicas por espasmos coronarios o microtrombos o lesiones endoteliales o vasculares directas. Todas esas fueron las teorías de que actualmente vamos, como les digo, seguimos aprendiendo, seguiremos aprendiendo y solamente el tiempo nos lo va a decir cuál es la razón. Nadie tiene la razón absoluta y todo tiene que ser basado en evidencia. Entonces, aquí digo lo siguiente. Hace poco mencioné a los nefrólogos que consideraba que las unidades de atención de nefrología estaban en riesgo porque estaban acostumbrados a ver a pacientes en esas situaciones, en edema agudo de pulmón, pero también pasaba mucho con cardiología, porque el paciente que llega con insuficiencia cardíaca congestiva también lleva con edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si tiene COVID o si no tiene, o si tiene este paciente insuficiencia cardíaca? Pues primeramente la clínica. En la insuficiencia cardíaca no va a haber fiebre, cosa que sí va a haber en el COVID. Y también los reactantes de fase aguda inflamatoria como el PCR, el dímero D van a estar muchísimo más elevados en los pacientes que tienen infección por COVID que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y si tenemos la dicha de tener una tomografía, podemos ver de que hay imagen de vídeo desilustrado de predominio periférico bilateral en el paciente COVID, mientras que en el paciente con insuficiencia cardíaca es de predominio central. Me gustaría tener más tiempo para poder seguir hablando de esto, pero vamos a tratar de sintetizar el tiempo. Por ejemplo, en la diabetes, el tratamiento de la diabetes, decimos que el paciente está controlado cuando su glucosa en ayunas está entre 80 y 130 o que la glucosa postprandial 2 horas después de haber comido está menor de 180. Lo que queremos en el paciente diabético es que se mantenga controlada su glucosa, que no descontinúe el tratamiento y que se debe de evitar siempre la hipoglucemia. La glucosa normal en un paciente no diabético va de 70 a 110. Sin embargo, las manifestaciones clínicas de hipoglucemia se pueden presentar en el paciente diabético incluso con glucosa de 80 o 70. Y esas manifestaciones va a ser sudoración profusa, debilidad, el paciente sudoroso. Entonces, tenemos que evitar la hipoglucemia en los pacientes diabéticos. Y hubo una alerta que dio el Instituto de Salud británico con el uso de aquellos fármacos cotransportador sodio-glucosa de tipo 2. Entonces estoy hablando de la paglifosina, canaglifosina, epaglifosina o hipragliflosina, que podía causar hipoglucemias severas o incluso podría causar cetoacidosis diabética con glucosas normales. No obstante, no hay aún estudios publicados hasta la fecha de suficiente peso hasta este momento que apoye esta recomendación, pues, pero lo doy como un dato. La dislipidemia en la asociación con SARS-CoV-2 no hay muchos estudios actualmente. Sin embargo, ya sabemos que las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovasculares se asocian mucho a dislipidemia. En caso de que el paciente sea de alto riesgo, debe seguir manteniendo la estatina. Y se realizó un protocolo, el protocolo del Hospital General de Massachusetts, donde se dice que se mantenga la estatina, pero se propone que se haga una vigilancia del control de las enzimas hepáticas. El tratamiento debe descontinuarse si las enzimas exceden 5 veces el límite superior de la normalidad o si bien la fosfatasa alcalina o la bilirrubina total aumenta 3 veces el límite normal. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, podemos decir que los principales son el mareo, el dolor de cabeza, pero yo te digo, ¿quién con calentura no tiene dolor de cabeza? O sea, por ejemplo, a mí lo que me dio fue fiebre, dolor de cabeza,
malestar general, jamás tuve tos. Y con esto estoy diciendo mucho. Y tengo todos los factores de riesgo para complicarme. Pero evidentemente, ojo al Cristo, pues, cuando empecé los síntomas, inicié el tratamiento y gracias a Dios estoy aquí vivo y bendito sea el Señor, me está dando la oportunidad de transmitir lo que estoy diciendo y que mi mensaje llegue a las personas. Hay personas que sufren anosmia. Anosmia es la pérdida del olfato, pero solamente se van a encontrar en el 5% de los casos. No es algo tan común, así como la disgeusia, que es la sensación de un mal sabor en la boca. Puede ser metálico, puede ser agrio, puede ser ácido. Entonces, lo principal son dolor de cabeza en cuanto a las manifestaciones neurológicas. La tasa de mortalidad en el COVID con los pacientes que presentan enfermedades cerebrovasculares puede pasar de 2.3 a 4 a elevarse hasta 10 o 15% en los pacientes con enfermedades cerebrovasculares previas. Y mucho ojo aquí con los pacientes jóvenes, que yo le había dicho de que no crean que por ser joven no le va a pasar nada. De hecho, se ha visto de que se han asociado accidentes cerebrovasculares en pacientes de entre 30 y 39 años con ictus en grandes vasos. Imagínense en un río con un caudal grande. Entonces la arteria grande le da mayor irrigación a mayor tejido porque se van haciendo cada vez más chiquitas y más ramificaciones. Entonces si se obstruye una arteria cerebral grande, es mayor el tejido cerebral afectado. Así que ojo, no por ser joven significa que si te infectas por COVID no te va a ir mal, porque puede asociarse con accidente cerebrovascular, principalmente en una media de los 10 primeros días desde la aparición de los síntomas. No obstante, los estudios de los cuales estoy mencionando aún no tenemos un reporte de muchos casos. Pues, bueno, en conclusión, la mortalidad va a aumentar con la edad y si tenés enfermedades crónicas no controladas, puede pasar de la media mundial que va entre el 2.3 a 4 hasta 13,2. A la fecha hay evidencia que no hay evidencia que respalde el no tomar los IECA o ARA2. Las estatinas se deben seguir manteniendo. Mucho cuidado con los pacientes diabéticos, evitar las hipoglucemias, por favor. Y recordemos a los pacientes con enfermedades renales crónicas que tienen un 44% mayor riesgo de mortalidad. Quedan muchas cosas por aprender. Todavía seguimos aprendiendo mucho sobre el SARS-CoV-2, pero lo que sí parece y sí se respalda en la evidencia clínica es que la atención primaria es clave en el control de la enfermedad y que el modelo clásico de atención asistencial debe evolucionar hacia la telemedicina y es en el momento de incrementar la investigación fundamentalmente en la atención primaria. En Nicaragua tenemos que hacer más investigaciones. Nosotros tenemos suficiente población para investigar. Tenemos suficiente capacidad humana, tenemos muy buenos médicos, excelentes médicos que pueden hacer estudios. Y hay unos que no somos muy buenos en realizar estudios, hay otros que sí, hay otros que son muy buenos en la clínica, hay otros que no son tan buenos en la relación interpersonal, pero si nos unimos todos somos un gran equipo. Así que ojo con eso, porque es lo que tenemos que hacer. Cambiar el modelo de atención clásico en la actualidad y orientarnos más al apoyo y desarrollo de telemedicina, porque es lo que nos está orientando, pues lo que nos está enseñando esto. Nosotros tenemos que sacar lo bueno de toda esta situación y no centrarnos en lo malo. Porque si nos centramos en lo malo, se sube la ansiedad, se sube el estrés. Hay muchos pacientes que ya le pica la garganta, ya sienten que tienen COVID, ya sienten que se están muriendo, se ha aumentado todo esto. Esto no puede hacer. Entonces, pues con esto me despido. Gracias por su tiempo. Le agradezco mucho el haberme escuchado esto. Y muchísimas gracias a todos aquellos pacientes que pusieron sus comentarios, sus buenos deseos para el programa de Medimás. Estamos aquí pues para servirles, para ayudarlos y espero verlos pronto.